Vamos a mirar una palabra, vamos a mirar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 desde el versículo 11 en adelante dice: Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hasta el versículo 14. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están, hermanos, invitados y amigos? Buenas noches. Los saludo desde el principio. Acabamos de leer Hebreos capítulo 10, desde el versículo 11 hasta el versículo 14 hemos leído. Se habla de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El versículo 11 dice: Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos para qué hemos recibido la salvación, nosotros, Dios, ¿para qué nos has salvado? Yo también me hago la misma pregunta, ¿no? Dios, ¿para qué me has salvado? Yo, ¿para qué estoy aquí compartiendo? Yo, ¿para qué estoy aquí predicando? ¿Por qué me has permitido predicar esta verdad, este evangelio? ¿Por qué no me dejaste en la religiosidad? Entonces, últimamente pues he visto como, ahora que estoy compartiendo y predicando la palabra de Dios, estoy viendo que mi vida ha cambiado, ¿cierto? Un cambio verdadero. Pero mirando en la vida de otras personas, yo me pregunto, ¿por qué, por qué a otras personas les va bien y a mí no? ¿No se supone que un hijo de Dios, ¿cierto? Debería que todo le salga bien? Tenía como esa idea que me habían colocado. Pero en nosotros había dificultad, había problemas, ¿no? Por ejemplo, actualmente en mi vida, está una dificultad, están los problemas. Siempre va a haber un problema, una dificultad, porque tengo la promesa, ¿no?, de Dios. Entonces, cuando está la promesa de Dios, está la dificultad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo mío del día de hoy es que, ¿por qué estando en esta dificultad, por qué no hay una salida? Y yo me recuerdo, que ¿qué? Que el pueblo de Dios, cuando Dios les permitió serpientes ardientes, ¿cierto? Serpientes ardientes, ellos ¿qué tenían que hacer? Dios les permitió, le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Entonces, claro, Dios en ningún momento quería quitar la situación, les dio una salida. Que aquel que viera a esa serpiente y creyera en esa serpiente, será sanado. Pero el que no viera a esa serpiente y no creyere, morirá por el veneno de la serpiente ardiente, ¿no? Entonces, claro, mirando esa situación, en ningún momento el pueblo, en ningún momento Dios quitó esa dificultad, ¿no? El pueblo de Dios decía, Moisés, por favor, quite estas serpientes, por favor, pídale a Dios que quite esto, pero no lo quitaba. Entonces, en mi vida actualmente puedo tener muchas dificultades o podemos tener problemas, ¿cierto? Pero nosotros siempre vamos a tener una salida. Dios dará una salida. Entonces, mirando estos versículos de acá, dice: Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ¿no? Entonces, cuando nosotros se presenta la dificultad, el problema, muchas veces nosotros queremos huir y queremos escapar, ¿no? Pero nosotros, en vez de huir y escapar, debemos confiar en Dios. ¿En quién confiamos? En Dios. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, estaba comparando mi vida con otras personas. Actualmente también comparo mi vida con otros hermanos, con otros ministros, ¿cierto? Con personas que no tienen nada que ver con la fe,
comparo mi vida y digo, oiga, a ellos cómo les va tan bien. Por ejemplo, si uno ve en la televisión, ve en internet, hay personas que no tienen nada que ver con la salvación, pero les va tan bien y diciendo, ah, Dios, ¿para qué me salvaste? Si no me hubiera salvado, a mí me iría tan bien como a ellos. Tendría lo que ellos tienen, un carro, una casa, no sé, una moto, suponiendo, ¿no? Esto mismo le pasaba a Asaf, ¿cierto? Vamos a mirar Salmos 73. Espero que no se distraigan con algún comentario en el en vivo. Vamos a mirar Salmos 73. Está en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar Salmos capítulo 73. Desde el versículo 1 en adelante. Vamos a mirar. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente es vano, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Sí, todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta el versículo 17. Entonces, ¿qué dice? Hasta que por fin comprendí el fin de ellos, ¿no? Entonces, mirando esta palabra de acá, él como veía, estos pecadores, ¿cómo pueden lograr todo lo que su corazón desea? Un impío, ¿qué es? Un pecador. Un injusto, ¿qué es? Un pecador. ¿Qué es lo opuesto de justo? Injusto, ¿no? ¿Qué es lo opuesto de impío? Santo, salvo. Así, ¿no? Así podemos mirar, ¿cierto? Entonces dice el versículo 7, la parte que dice, logran con creces los antojos del corazón, ¿cierto? Versículo 4 dice, porque no tienen congojas de por su muerte, pues su vigor está muerto. Entonces podemos ver aquí en los versículos en adelante que él veía como, ellos por qué les va tan bien. Este salmista, este cantor, se llama Asaf. No muchas personas conocen a este cantor porque usualmente la mayoría, todos los cánticos o todos los salmos están escritos por la mayoría por el rey David, ¿no? Pero el Salmo 73 habla de Asaf. ¿Ustedes conocían de Asaf? De este cantor, este salmista, el Asaf. Entonces, mirando esta palabra de acá, entonces cuando él ya murió, ¿qué dice la palabra? Que hasta entrando en el santuario de Dios, en el juicio de Dios, pudo comprender cuál es el fin de ellos. Entonces, ¿Dios para qué me salvó? ¿Dios para qué me permitió el Evangelio? ¿Dios para qué me permitió la iglesia? ¿Dios para qué me permitió creer en el Evangelio, en esta verdad? Lo más preciado que nosotros tenemos es el Evangelio. Si este cantor llamado Asaf, no hubiera recibido la salvación y hubiera tenido todo lo que él hubiera querido, todo lo que él tendría, ¿de qué le serviría?
vamos a mirar Lucas. Vamos a mirar Lucas capítulo 16 desde el versículo 19. Vamos a mirar Lucas capítulo 16 desde el versículo 19 en adelante. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hasta el versículo 24 hemos leído Lucas capítulo 16, versículo 19 al 24. Hemos leído. Entonces, si seguimos leyendo, Abraham estaba hablando con este rico, ¿cierto? El rico. Este millonario, ¿qué pasa? Él tiene mucho dinero, ¿no? Tiene mucho dinero, ¿verdad? Entonces, si seguimos leyendo ahí en adelante, él habla con Abraham y le dice Abraham a él: tú tuviste tus cosas en tu vida, mas estaba afligido, pero aquí es consolado. Entonces, pues es importante mirar esta palabra de acá, ¿no? Entonces, si mirando cómo vivió el rico, él vivió: yo tuve todo lo que tenía, pero ¿eso de qué le sirvió? Cuando Asaf vio que esas personas fueron al infierno, que comprendieron su fin, pudo darse cuenta del verdadero valor del Evangelio de la salvación. Les hago una pregunta: en la época de Noé, ¿será que Noé fue el único que creyó a Dios, que invocó el nombre del Señor? ¿Fue el único que invocó la voz de Dios? ¿Será que fue de esa manera? Espero que no se distraigan con los comentarios, no hagan debates. Aquí estamos en tiempo de escuchar. Sí, exactamente, no fue el único. Ya un hermano contestó que no fue el único que invocó el nombre del Señor. Noé fue uno de los tantos. Entonces, ¿fue el único? Aquí alguien dice que fue el único. Piensen bien, mediten bien. ¿Será que este cantor Asaf y Noé fueron los únicos que invocaron el nombre del Señor? ¿Invocaron a Dios? En la época de Noé también hubieron muchas personas que decían creer en Dios. Pero ellos creyeron a la palabra, ellos pudieron entrar en el arca. Vamos a mirar una palabra en Mateo capítulo 7. Vamos a mirar Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a mirar Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a mirar esa palabra. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién puede ir al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. Les hago una pregunta a las personas que están atentas y que no se han distraído con algún comentario. Aquí no estamos para debatir y que comenten y digan a una persona y peleen y que si esta persona me trata así, entonces yo le respondo igual. Escuchen, oigan, ¿cierto? Entonces, según este versículo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cumplir mandamientos? ¿Hacer buenas obras? ¿Ser una excelente persona? Bueno,
Se dijo una película. Aquí un hermano dice, el que cree en él. ¿Qué es la voluntad de Dios? Obedecer los mandamientos. Bueno, entonces la voluntad de Dios, ¿qué es? Si miramos nosotros en Juan, vamos a mirar Juan. Vamos a mirar Juan capítulo 6, ¿cierto? Vamos a mirar Juan capítulo 6, versículo 40. Vamos a mirar Juan capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Entonces, según este versículo, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es tener la vida eterna. Claro, la voluntad de Dios también es predicar el Evangelio, predicar la palabra. Eso es la voluntad de Dios, poder transmitir la vida. Les hago una pregunta, ¿ustedes pueden transmitir vida? ¿Ustedes pueden dar vida? ¿Cierto? Les hago una pregunta, ¿ustedes pueden transmitir la vida? La Biblia dice en Proverbios capítulo 11, versículo 30 o versículo 33, no me acuerdo muy bien, dice que el fruto del justo es árbol de vida. Les hago una pregunta, ¿ustedes pueden dar vida? No, ¿verdad? Humanamente no, porque los que son hombres pues no pueden dar vida porque no tienen el aparato reproductor femenino, ¿no? Pero dar vida, ¿en qué sentido? Una persona que pase de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios. La Biblia dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si compartimos de Cristo, si hablamos del Evangelio, la obra de Cristo en la cruz, que hizo en la cruz, la persona creyendo en eso, si nos escucha y lo cree, recibe la vida. Vamos a mirar versículo 22. Mateo capítulo 7, versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7, 22. ¿Quiénes de acá pueden hacer milagros? ¿Quiénes de aquí pueden echar demonio? ¿Quiénes pueden hacer milagros de acá? ¿Quiénes de aquí pueden profetizar? Como dice este versículo, nadie, ¿cierto? Ninguno de nosotros. Es que ni yo. Aquí el que les está compartiendo, yo ni siquiera puedo hacer eso. Profetizar, no puedo hacer milagros, yo no puedo echar fuera demonios. Pero ¿quiénes pueden hacer esto? ¿Quiénes pueden hacer esto? Los pastores de las mega iglesias, ¿no? Ellos sí pueden hacer eso. Aparentemente sí, ¿no? Pero cuando miramos en el Salmo de Asaf, ¿no? Si muchas personas invocan el nombre del Señor, él veía eso, ¿no? Invocan el nombre del Señor, pero mire, si no han recibido la salvación y son pecadores, ¿por qué les va tan bien? ¿Por qué visten tan bien? ¿Por qué les va bien en todo lo que se proponen, todo lo que su corazón desea? Así es. En el caso de Noé también, ¿no? Muchos invocaban el nombre del Señor, el nombre de Dios, ¿no? Pero en ellos no se manifestaba la creencia en Dios, la palabra de Dios. Decían creer en Dios, pero ¿qué tenían? Un ídolo. En su pensamiento tenían un ídolo y en eso creían. Pero invocaban el nombre del Señor, invocaban el nombre de Dios, sí. Entonces, en ellos, ¿qué pasó? No se manifestó la palabra de Dios. Ellos, ¿qué decían cuando Noé hablaba que iba a haber un diluvio? Decían que Noé estaba loco y se burlaban, mofaban de él, ¿no? Hacían chascarrillos o chistes en contra de lo que él decía. Entonces, ¿qué personas pueden tener esa capacidad de echar fuera demonios, de profetizar y todo eso? Aquí el versículo dice que todo eso lo hicieron en el nombre del Señor, ¿cierto? Invocaron el nombre del Señor, todo lo hicieron en su nombre. Pero si miramos el versículo 23 dice,
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo hicieron esto? Les hago una pregunta y voy a mirar en los comentarios. ¿De qué forma hicieron estos milagros, estas señales, estos prodigios que dice en el versículo 22? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por obra de Dios o lo hicieron por obra de Satanás? Hago una pregunta. Para que ellos hayan hecho señales, milagros y prodigios, ¿fue por obra de Dios o por obra de Satanás? Aquí una persona dijo, por obra de Satanás, por obra de Satanás, obra de Dios, obra de Satanás, obra de Dios, Satanás, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Obra de Dios o por obra de Satanás? Satanás. Bien, sí, fue por obra de Satanás. Satanás también puede hacer milagros, el diablo puede hacer milagros. Pero ellos que decían, no, Dios, nosotros estamos haciendo esto en su nombre. Pero ¿qué dice? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vamos a mirar una palabra. Juan capítulo 8, vamos a mirar. Vamos a mirar Juan capítulo 8, el versículo 32. Vamos a mirar Juan capítulo 8, versículo 32, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces, viendo esta palabra de acá, Jesús está hablando con los judíos o con las personas que habían creído en Él. Pero Jesús, ¿qué dijo? ¿Cierto? Entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, ¿qué verdad debemos conocer nosotros? Ellos estaban pensando, no, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Usted cómo puede decir de nosotros que somos esclavos? Pero Jesús, ¿de qué estaba hablando? Que son esclavos del pecado. Estaba hablando del pecado. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino a hacer en este mundo? ¿A salvarnos de qué? ¿Cierto? Como si nosotros pensamos automáticamente, ¿cierto? Espero que no se distraigan con los comentarios, que presten atención, ¿no? Cuando nosotros pensamos, es que Dios nos salvó, ¿cierto? Jesucristo, nuestro Señor, vino a salvarnos, ¿pero de qué? Piensen que salvarnos es como agarrar de aquí y poner para este lado, y ya. Pero ¿salvarnos de qué? Del pecado, porque nosotros no podíamos librarnos por nosotros mismos del pecado. Por sí mismos nosotros no podemos ser libres del pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos salvó. Cuando un salvavidas está, ¿cierto? En el mar o en una pileta o en una piscina, ¿cierto? Y una persona no sabe nadar, pues el salvavidas ¿a quién salva, ¿cierto? El salvavidas ¿a quién salva? Pues a la persona que necesita, ¿no? Que no puede. Y a la persona que no sabe nadar lo salva y lo saca del agua. ¿Lo salva de qué? El salvavidas ¿de qué salva? Del agua. Sea de una piscina, una pileta, del mar, de un río. Salva de esa manera, del agua. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué nos salvó? Del pecado. Eso es la salvación. Entonces vamos a mirar una palabra. Vamos a mirar Génesis capítulo 6, el versículo 9. Vamos a mirar Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ya lo encontraron? Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Si miramos Génesis capítulo 7, versículo 1, dice, y eso es pasando la página, ¿no? ¿Ya lo tienen ahí? Génesis 7, 1, dice,
Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, ¿cómo lo llama? Lo llama justo. Pero si miramos Romanos, ¿cierto? Si nosotros miramos Romanos capítulo 3, versículo 10, ya lo tienen ahí, Romanos capítulo 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno? Pero ¿por qué la Biblia dice que Noé, varón justo? Noé, justo significa una persona que no haya pecado. Sí, una persona que ha pecado, ¿cierto? Para que nosotros seamos justos, ¿cierto? Nosotros miramos Hebreos capítulo 10, versículo 11 hasta el versículo 14. Espero que no se distraigan por aquí. Aquí estoy viendo que están como hablando. En los comentarios estoy viendo que están debatiendo. Pero este no es el espacio para eso. Escuchen, oigan. Este no es espacio para debatir, para pelear, para contender, sino para oír. Escuchen. Si no quieren escuchar, váyanse. Váyanse, no hay ningún problema. Entonces, la Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, nosotros, si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿por qué dice que Noé, varón justo? Si miramos, aparecen muchos más versículos que hablan de los justos. Noé es justo, Abraham es justo, David es justo, ¿cierto? Muchos ejemplos podemos ver de los justos, ¿cierto? Pero ¿será que ellos no han pecado? Les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen pecado? ¿Tienen pecado? Les hago una pregunta. eh, Les hago una pregunta. ¿Será que Noé no ha pecado o sí? Sí ha pecado, ¿no? ¿Abraham pecó? También, ¿no? ¿David pecó? También, sí. Dijeron sí, sí, exactamente. ¿Será que Caín pecó? ¿Caín pecó? Sí, también pecó, ¿no? Sí. ¿Será que Abel pecó? Sí, pecó, ¿cierto? Todos ellos pecaron. Entonces, para que la Biblia dice que Noé, varón justo, es porque él creyó a Dios, ¿no? Entonces, si miramos, vamos a mirar una palabra, ya se me está acabando el tiempo, toca agilizar, ¿no? Vamos a mirar Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en la antigüedad, en el libro de Levítico, podemos ver que se tenía que presentar, había una forma de presentar para que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sea limpiado de su pecado, sea perdonado, ¿no? Pero ¿cómo tenía que ser de esa forma? Tenían que presentar una oveja, tenían que presentar un cordero, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Tenía que degollar, tenía que desollar, tenía que partir por partes, ¿no? ¿Cierto? Si aquí tengo esta parte de mi mano, esta es una parte y se debe cortar, la parte del codo se debe cortar y así, ¿no? Eso se tenía que hacer, eso se tenía que hacer con el animalito, con el cordero, con la oveja y presentar eso y sin defecto. No debe tener ninguna llaga, no debe tener ningún defecto, ningún pelo o un pelaje debe caerse, debe tener todo bien, bien puesto, ¿no? Y si no, tenían que traer otro cordero, otra oveja. Entonces, para que sea una ofrenda perfecta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Levíticos? Tiene que hacer imposición de manos y tiene que pasar el pecado al animalito. Entonces, de esta manera, Dios, cuando este animalito lo degollan, o sea, es decir, tienen que quitarle la piel, tienen que machacar la carne, ¿cierto? Tienen que derramar la sangre, dejarlo por 20 o 15 minutos que se desangre para que ya muera y así, ¿no? Entonces, antes de hacer este sacrificio, ¿qué debe hacer? Debe pasar el pecado, ¿cierto? Pasar el pecado. Entonces, hoy en día muchas personas cuando uno va al matadero hacen lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Hacer un sacrificio. Pero la única diferencia es que no pasan el pecado.
sino que el animalito muere. Entonces, para que sea realmente ofrenda, cierto sacrificio para Dios, debe pasarse el pecado, ¿cierto? La persona que ha pecado, que tiene pecado, debe pasar el pecado y hacer imposición de manos para que su pecado pase al animalito. Entonces, así sí puede ser una ofrenda para Dios, pero si no, es una matanza, es una matanza. Entonces, eso es lo que hacen hoy en día también en los mataderos, ¿no? Para sacar carne, para la carnicería y todo eso también lo hacen. La única diferencia es que ahí es una matanza, porque no hay imposición de manos. Entonces, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Entonces, si la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces, ¿qué debe hacer? Debe morir, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ya después cuando el Dios estableció esta forma de poder expiar el pecado, pues imagínense, pasar 2 millones de personas o 3 millones de personas, cada uno por uno, ¡hey, fulano, venga! Y pone los pecados de esa persona y se va. Venga otro, pase. Pone las manos y se va. El tercero, venga. El cuarto, venga. La persona, ya van 1000 personas, vengan. Ta. La persona, ya van 10.000, listo, venga. Pone las manos. Imagínense. De ahí a que pasen 10.000 personas, 1.000 personas, una por una, haciendo imposición de manos, imagínense cómo se va a comportar esta oveja o esta oveja o este cordero. Ya se va a cansar, ¿no? Ya como que se estresa, ¿no? Entonces, ¿cómo va a sentir? No, estas personas me van a dejar calvo. Todo el mundo me está poniendo las manos encima y me están quitando pelo. Entonces, ya después más adelante Dios colocó una ofrenda, una forma más económica, que es un macho cabrío, ¿cierto? Un macho cabrío. Y Dios estableció que el sumo sacerdote Aarón representara a todo el pueblo para que no pasaran 3 millones de manos a las personas, sino que unas solas manos hagan imposición de manos, una sola mano, ¿cierto? Hagan imposición de manos en representación de todo el pueblo. Y ese fue el sumo sacerdote Aarón. Entonces, el macho cabrío, y esa segunda forma que hacía, quitaba los pecados por un año, ¿cierto? Pero ¿qué? Pero, ¿qué pasa si una persona, qué pasa si una persona pecaba? ¿Qué pasa si una persona pecaba? Tenía que esperar todo un año, ¿cierto? Todo un año para volver a sacrificar otro macho cabrío, en la segunda forma, ¿no? Ya con un macho cabrío. Entonces, imagínense, si esa persona pecaba al día siguiente, pues tendría que esperar todo un año, ¿no? Pero imagínense que esta persona pecó y las personas le dicen, no, mañana vamos a sacrificar otro macho cabrío. La persona, ¿cómo se va a sentir? Ay, por fin me voy a deshacer de este pecado. Esta persona ya puede estar en paz con Dios, ¿no? Pero si esta persona ya hizo sacrificio y pecó al día siguiente y esa persona muere, ¿a dónde va? Hasta el infierno, ¿cierto? Pero ofreció sacrificio. Pero si la persona pecó, ese sacrificio que hizo no valió para nada. Es en vano, ¿cierto? Entonces hay que mirar bien, porque si una persona comete pecado, como hacía el pueblo de Dios, tenían que sacrificar y sacrificar y sacrificar. ¿Cuánto vale hoy en día un cordero? ¿Cuánto vale hoy en día, en cuanto a dinero, cuánto vale un macho cabrío hoy en día? Muy caro, ¿no? Pero Dios estableció algo más económico, más barato, que es nuestro Señor Jesucristo. Algo más efectivo. Porque el poder de estas ofrendas, de estos animalitos, era temporal, ¿cierto? Solamente perdonaba los pecados pasados. Pero los futuros y los presentes no, sino solamente los pasados. Entonces, ¿qué dice? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios estableció a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados, ¿cierto?
Entonces es necesario mirar esta palabra de acá, ¿no? Entonces miremos muy bien que Jesús es el Cordero de Dios, ¿no? Si miramos nosotros, ¿qué es pecado? Si la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que los anteriores sacrificios, como de los machos cabríos, de de los corderos, las ovejas, tenían un poder limitado que solamente perdonaban los pecados pasados, ¿cierto? Los pecados pasados. Entonces, eh, entonces Dios estableció a su Hijo Jesucristo, Dios estableció a su Hijo Jesucristo como una obra perfecta, ¿no? Entonces, para Dios, ¿qué vale mejor? Una ofrenda que perdone los pecados futuros, presentes y pasados. Entonces, nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz, nos dio el perdón de los pecados, nos salvó del pecado, nos salvó de algo que nosotros no podíamos librarnos, ¿cierto? Entonces, creyendo en esa verdad, nosotros, al estar delante de Dios, Dios nos va a juzgar si creímos en su obra a través de su Hijo Jesucristo o si no hemos creído. Las personas, ¿por qué van al infierno? No van por sus obras, no van porque han hecho mal o porque se han portado mal, no. Van al infierno, los pecadores van al infierno porque no han creído en Dios. No por sus obras, sino porque no creen. Vamos a mirar Juan capítulo 16, versículo 9. Vamos a mirar. Juan capítulo 16, versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿el pecado qué es? No creer en Jesucristo, no creer en su obra. Entonces, si una persona va al infierno, ¿quién va al infierno? Va los pecadores, ¿no? ¿Por qué? Porque los pecadores no tienen la verdadera fe, ¿no? Pero los justos, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Entonces vamos a mirar Hebreos capítulo 10 para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, se presentó como sacrificio una sola vez para siempre. Versículo 13 dice, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, mirando esta palabra de acá, mirando estos versículos de acá, la obra que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo que murió en una cruz, verdaderamente fue una obra que nos lavó, nos limpió de nuestros pecados, nos santificó. Creamos en esta palabra, dejemos ese pensamiento de que no es así, que está equivocado. La palabra de Dios dice que ya Dios nos perdonó, que tú ya eres justo, santo y perfecto por la obra de Jesucristo. Perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces es verdaderamente amén. Gracias a Dios, amén. Seamos agradecidos. Es necesario ser agradecidos por lo que Dios ha hecho. Entonces, gracias hermanos, amigos, invitados. Espero que puedan creer en esta verdad, que puedan creer en este precioso evangelio y ya podemos darnos cuenta, Dios nos salvó, nos dio este precioso evangelio, esta preciosa salvación y mediante el evangelio está todas las promesas, ¿no? La Biblia dice en Mateo, ¿cierto? En el libro de Mateo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar, ¿cierto? Que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, dentro de esa palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo, está todas las cosas, la comida, la bebida, el vestido, está el lugar donde vamos a vivir. Todo lo que el Evangelio tiene para nosotros está dentro de esa invitación, ¿cierto? Dios nos sacó del pecado para ponernos en la luz, ¿cierto? Vamos a compartir esta palabra. El día de mañana vamos a continuar. Entonces, espero que con esta palabra puedan saber
con seguridad, con certeza, que ustedes ya son justos, que yo ya soy justo, que yo ya soy salvo, que tú ya eres salvo, que puedas confirmar por la fe. Y Dios hará todas las cosas. Bueno, gracias hermanos amigos. Nos veremos el día de mañana. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Realmente nosotros no merecíamos esto. Realmente nosotros no entendíamos por qué nos salvaste, pero realmente nos has permitido escuchar la palabra el día de hoy y nos has dado un propósito para poder decir, yo escuché la palabra el día de hoy. Dios permitió que yo me encontrara con esta santa palabra para poder recibir la salvación, el Evangelio. Padre, te damos gracias porque verdaderamente nosotros no somos merecedores de escuchar o recibir esta salvación, Dios. Pero por tu misericordia nos damos cuenta que gracias a la dificultad, al problema, hemos entendido que Dios lo hace por algo. Dios lo permite por algo. Todo lo que Dios hace es bueno. Que si me pasó tal problema, no importa, eso es bueno. Dios lo hizo bueno, para que mediante ese problema nos demos cuenta y volvamos a Dios. Que creamos en su palabra. Padre, te damos gracias porque verdaderamente este Evangelio nos limpia, creyendo en esta salvación, nos ha lavado, nos ha limpiado y somos justos, santos y perfectos. Gracias, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados, por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por haber escuchado esta santa palabra y espero que puedan haber creído en esta preciosa salvación, en este precioso Evangelio, y que lo puedan predicar a las personas que están en su círculo social, ¿no? Lo puedan predicar, lo puedan compartir. Recuerden que esto que estamos compartiendo el día de hoy también lo hemos compartido en videos anteriores, así que vayan a verlo. Entonces nos veremos el día de mañana. El día de mañana vamos a continuar. Creo que faltó algo por compartir, ¿no? Entonces el día de mañana vamos a volver a retomar este tema en donde lo dejamos, ¿no? En donde nos faltó por continuar. Así que chao, chao.